No ajustes el volumen. Si escuchas bien, el bosque ya está aquí. Hubo un tiempo en que las caras eran de carne y los ojos, solo ojos. En ese tiempo, terminó la noche en que los rostros se volvieron verdes y los ojos aprendieron a arder en rojo. La familia Xul vivía en un bosque pequeño, lejos de todo. Eran, por decirlo así, enanos mayas, no por su tamaño, sino porque la tierra los había hundido, acercándolos a sus secretos más oscuros. Sus caras eran de un verde enfermizo, como hojas viejas a punto de pudrirse, y sus ojos, rojos, siempre abiertos, incluso cuando dormían. Mateo tenía 11 años cuando escuchó el primer aullido. No fue el aullido de un lobo, ni de ningún animal que conociera. No venía del bosque que rodeaba su casa. Venía de debajo de la tierra. Un sonido gutural, grave, casi inaudible. No era un aullido completo, sino un ensayo, como una garganta que hubiera olvidado su propia forma, su función, y estuviera intentando recordar cómo gritar. Su abuela Extel, al oírlo, dejó caer el rosario que sostenía. Las cuentas de madera golpearon secamente el suelo. «No mires», le dijo con la voz temblorosa. «Si los miras, te reconocerán». Pero ya era tarde. El bosque ya lo había hecho. Y entonces, los alaxes llegaron. No se mostraron directamente. Nunca lo hacen. Su presencia se manifestó de formas sutiles y aterradoras, como pares de ojos rojos que parpadeaban desde la corteza de los árboles, como dedos largos y verdes que emergían de la madera, retorciéndose lentamente, como risas infantiles, distorsionadas y lejanas, que parecían no tener boca de la que salir. Y en el viento, un susurro colectivo que lava la sangre en el niño. «Es una puerta, y la puerta debe abrirse a la tierra», vibró. No fue un temblor fuerte, sino profundo, una resonancia que nacía desde las entrañas del mundo. Los balames habían despertado. 4 sombras gigantescas rodearon el perímetro del bosque, siluetas contra la luna enferma. Sus rostros, aunque vagamente humanos, eran verdes y sus ojos rojos no parpadeaban. «El linaje falló», dijeron sus voces, que eran una con el trueno lejano. «El niño no será sacrificado, será multiplicado». Y entonces, la Zetabei llegó. Se deslizó entre los árboles sin hacer un solo ruido, sin dejar huella. Su piel verdosa brillaba con una luz propia, una fosforescencia antinatural. Sus ojos rojos no reflejaban la luz, la devoraban. Se acercó a la ventana y susurró el nombre del niño con una dulzura falsa y pegajosa. «Ven, Mateo. Ya no necesitas un nombre». En el interior, mientras el corazón del niño latía lento y pesado, su abuela Extel, desesperada, gritó el nombre prohibido, el nombre secreto que nunca debió pronunciarse. No debió hacerlo. El perro negro de la familia entró en la cabaña, pero no caminó. Se abrió. Su piel se desgarró como tela mojada y cayó al suelo, revelando lo que había debajo. No era carne ni hueso, sino una masa de rostros verdes, incontables caras pequeñas, todas con ojos rojos y llameantes, todos intentando aullar la misma palabra olvidada. Mateo se levantó y avanzó hacia la puerta. Sus huesos crujieron, pero no de dolor. Crujieron con el sonido de la aceptación. Un aullido infantil, agudo y terrible, se mezcló con los aullidos ahogados de los rostros que habían sido el perro. Desde esa noche, nadie se atreve a entrar en ese bosque, porque quienes lo hacen, a veces regresan, pero regresan distintos. Su piel, un matiz de verde marchito. Sus ojos, 2 brasas rojas, mirando siempre algo que no está ahí, algo que tú no puedes ver. Ahora, escucha con atención. ¿Oyes eso? Un aullido lejano, casi humano. No cierres los ojos, porque si has escuchado esta historia hasta el final, el bosque ya sabe dónde estás. Nadie recuerda cuando el bosque dejó de ser verde. O tal vez siempre fue así, y la memoria nos engaña. Dicen que todo cambió la noche en que los rostros se volvieron verdes y los ojos aprendieron a arder en rojo. En lo profundo de ese bosque,
donde el tiempo se dobla y se olvida de sí mismo. Vivía la familia Azul. Los llamaban enanos mayas, hijos del monte y del silencio. Sus cuerpos eran bajos y retorcidos, como si la tierra los hubiera moldeado con manos cansadas. Sus caras, del color de la hoja vieja y marchita. Sus ojos, rojos, como brasas brillantes que nunca se apagaban, porque en realidad nunca dormían del todo. Mateo tenía 11 años cuando escuchó el primer aullido, y no vino del bosque, vino de debajo de la tierra. Era un sonido húmedo, incompleto, como el de una garganta que ya no recordaba cómo gritar. Esa noche, Mateo despertó sudando resina. Su reflejo en el cuenco de agua le devolvió una mirada distinta. Los ojos más rojos, la piel más verde. Exchel, su abuela, dejó caer el rosario que sostenía entre sus dedos. «No mires», ordenó con voz temblorosa. «Si miras, te reconocerán, Ann». Pero ya era tarde. El bosque ya lo había reconocido. Afuera, bajo la luna enferma, el perro negro de la aldea esperaba, pero no caminaba. Ensayaba. En sus patas se doblaban en ángulos imposibles. Por momentos se erguía, como un niño imitando torpemente a un hombre. Y sus ojos eran rojos. Su cara, verde, tensa, como una máscara viva que respiraba. «Es un nahual», susurró Exchel, uno que se quedó a mitad del recuerdo, atrapado entre dos formas. Entonces, los aluxes se manifestaron, pero no aparecieron completos, solo se insinuaron. Risas sin boca que resonaban en el aire, dedos verdes que brotaban de la corteza de los árboles, ojos rojos que se abrían en los nudos de la madera. Se arrastraban alrededor de la pequeña choza, dibujando círculos con polvo de hueso, mientras cantaban, una y otra vez, la misma frase: «El niño es puerta. La puerta debe abrirse». Exchel, desesperada, comenzó el ritual antiguo, ese que solo se usa cuando ya no hay salvación posible. Se cortó la palma de la mano y dibujó glifos en el suelo de tierra. Pero cada símbolo se retorcía como si no quisiera existir, y la sangre que brotaba de su herida no era roja, era negra. Con la sangre derramada, los balames despertaron. 4 sombraos en Ojmis, los guardianes jaguar del mundo, rodearon el bosque, pero sus rostros no eran de jaguares. Eran caras humanas gigantescas y verdes, con ojos rojos que no parpadeaban. Cada uno miraba hacia un punto cardinal, como si vigilaran algo que ya había fallado. Y sin mover la boca, una voz conjunta retumbó en el linaje: «Está contaminado. El niño no será sacrificado, será multiplicado». En ese momento, llegó la Zetabe, pero no como la describen las leyendas, hermosa y seductora. Su belleza era una trampa biológica, algo que el cuerpo reconoce como peligro antes que la mente. Su piel verde brillaba como una hoja mojada por el rocío. Sus ojos rojos no reflejaban la luz, la devoraban. Donde pisaba, las raíces de los árboles se enroscaban solas, como serpientes asustadas. Se acercó a Mateo y le susurró en Venezuela: «Ya no necesitas un nombre». De repente, los alaxes entraron a la choza, pero no por la puerta. Las paredes se hincharon como pulmones y los expulsaron desde dentro. Uno a uno, los miembros de la familia Azul dejaron de moverse. Sus bocas se cerraron solas, selladas para siempre. Sus caras se quedaron verdes, pero sus ojos rojos se apagaron. Se convirtieron en parte del bosque, en marcas silenciosas de la tragedia. Nextel fue la última. La Zetabe se inclinó y la besó en la frente. «Gracias», le dijo, «por criar lo que no pudiste detener». Afuera, el perro negro se abrió. No se transformó, se desarmó. Su piel cayó como corteza vieja, y debajo no había un solo ser, sino un amasijo de rostros verdes superpuestos, todos con ojos rojos, todos aullando una palabra que ya no existe en ninguna lengua humana. Mateo avanzó hacia la oscuridad. Su cuerpo crujió, no de dolor,
sino de aceptación. Su cara se volvió del verde definitivo, el verde del musgo eterno. Sus ojos ardieron con tal intensidad que iluminaron el bosque entero. Los 4 balames inclinaron sus enormes cabezas en señal de respeto. Ahora escucha, dijeron. Ahora recuerda por todos nosotros. Al amanecer, el bosque ya no permitía amaneceres. Mucho tiempo después, los aldeanos que se atrevieron a acercarse vieron algo que los marcaría para siempre. Árboles con caras verdes incrustadas en sus troncos, con ojos rojos que seguían cada uno de sus movimientos. Oyeron risas pequeñas bajo sus pies y cantos dulces que los invitaban a adentrarse más y más hacia ninguna parte. Y cuando cayó la noche, escucharon el aullido. No era el de una bestia, ni el de un niño. Era el aullido de muchos rostros, aprendiendo a compartir una sola garganta. Desde entonces, nadie entra a ese bosque, porque dicen que quien lo hace, si es que regresa, vuelve con la piel verde y los ojos rojos, mirando algo que ya no pertenece a este mundo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas oscuras y los relatos prohibidos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima Noche de Terror. Una noche, Mateo despertó empapado en sudor frío, con el corazón martillándole el pecho como un tambor de guerra. Había soñado que corría descalzo entre los árboles, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies. En el sueño, podía oler la lluvia mucho antes de que la primera gota tocara su piel, y su corazón latía al ritmo salvaje y antiguo del bosque. Era un sueño tan vívido, tan real, que al despertar, el aroma a tierra mojada y a pino todavía flotaba en su habitación. Confundido, se levantó de la cama, atraído por una extraña sensación que tiraba de él hacia el exterior, hacia la noche. Caminó descalzo por el pasillo frío, con el eco de su propio sueño resonando en su mente. La puerta del patio trasero estaba entreabierta, meciéndose suavemente con una brisa que no existía. Algo lo llamaba desde la oscuridad. Asomó la cabeza con cautela, y su respiración se cortó de golpe. Allí, en el centro del pequeño patio iluminado por la pálida luz de la luna, algo lo esperaba. Era un jaguar, un magnífico ejemplar de manchas opacas, casi fantasmales, que parecían absorber la noche misma. El animal estaba quieto, observándolo con unos ojos que brillaban, con una inteligencia ancestral, sin una pizca de agresividad. Eran unos ojos que no juzgaban, simplemente veían. El primer instinto de Mateo fue el miedo. Retrocedió un paso, tropezando con el umbral de la puerta. Su mente gritaba peligro, pero su cuerpo no sentía amenaza alguna. Para su sorpresa, cuando dio ese paso hacia atrás, el imponente animal inclinó la cabeza, un gesto lento y deliberado, casi como una reverencia. Era un gesto de reconocimiento. En ese instante una comprensión profunda y abrumadora floreció en el pecho de Mateo, como una semilla que hubiera estado latente toda su vida y que, de repente, germinaba con una fuerza imparable. ¿Entendió? No con la mente, no con la lógica, sino con cada fibra de su ser. Entendió que esa criatura y él estaban conectados de una forma que desafiaba cualquier explicación. En ese momento de revelación, una sombra se movió detrás de él. No se asustó. Sabía quién era sin necesidad de voltear. Era su abuela, su nana, la guardiana de los secretos de la familia. Se paró a su lado, su pequeña figura emanando una calma que contrastaba con el torbellino de emociones de Mateo. Miró al jaguar, luego a su nieto, y sus ojos, arrugados por el tiempo y la sabiduría, se llenaron de una profunda melancolía. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro llevado por el viento nocturno. «Llegó tu tiempo, mi niño», dijo con una tristeza que le partió el alma a Mateo. «Tu animal gemelo te ha encontrado». La palabra gemelo resonó en la mente de Mateo. Admiró al jaguar, luego a su abuela, y un temblor incontrolable recorrió su cuerpo. La pregunta escapó de sus labios antes de poder contenerla, cargada de temor y asombro. ¿Soy un brujo? Las historias que los ancianos contaban en el pueblo, susurros sobre hombres que caminaban como bestias, y bestias que pensaban como hombres, de repente cobraron un nuevo
y aterrador significado. Su abuela negó lentamente con la cabeza, su mano arrugada encontrando la de él, transmitiéndole un calor reconfortante. No, respondió ella con firmeza. No eres un brujo, eres algo mucho más antiguo, algo que la tierra misma recuerda. Hizo una pausa, su mirada perdida en la noche, como si viera fantasmas de un pasado olvidado. Pero, continuó, y su voz se tiñó de una advertencia sombría. Si la gente del pueblo te ve así, si descubren tu conexión, eso es lo que creerán. Te llamarán brujo, hechicero. Nahualante, temerán. Mateo sintió un nudo en la garganta. No entendía. ¿Por qué?, preguntó, con la voz quebrada. La abuela apretó su mano con más fuerza, sus ojos encontrando los de él, intentando hacerle comprender la gravedad de la situación. Porque ya no recuerdan, explicó, con una tristeza infinita. Porque el mundo moderno les ha hecho olvidar la diferencia entre la magia y la naturaleza, entre lo sagrado y lo prohibido. Han olvidado la verdadera sangre que corre por estas tierras. Los días que siguieron fueron un torbellino de confusión y descubrimiento para Mateo An, el jaguar, al que en secreto llamó Sombra. No se marchó. Durante el día, desaparecía en la espesura del monte que rodeaba el pueblo, pero cada noche regresaba puntualmente al patio, esperando. No necesitaba comida ni agua, solo esperaba, observando a Mateo con esa paciencia infinita y sabia. A veces, Mateo se sentaba en el escalón durante horas, simplemente compartiendo el silencio con Sombra. Empezó a notar cambios en sí mismo. Sus sentidos se agudizaron de una forma casi sobrenatural. Podía escuchar el zumbido de un colibrí a 100 metros de distancia, oler la tormenta que se formaba en las montañas horas antes de que llegara. Una tarde, mientras ayudaba a su abuela en el pequeño huerto, se cortó la mano con una herramienta oxidada. La herida era profunda, pero antes de que pudiera sentir el pánico, algo extraño sucedió. La sangre fluyó por un instante, y luego de repente, el corte comenzó a cerrarse ante sus propios ojos, como si una mano invisible estuviera tejiendo su piel de nuevo. Se quedó mirando su mano, atónito, mientras la herida se convertía en una fina línea rosada que desapareció por completo en menos de un minuto. Levantó la vista hacia su abuela. Ella lo había visto todo. No parecía sorprendida, solo resignada. La sangre llama a la sangre, murmuró. Tu cuerpo ahora responde al ritmo de la tierra. Se cura como ella lo hace. Aquella noche, mientras estaba sentado frente a Sombra, Mateo se atrevió a hacer algo que su miedo le había impedido. Extendió la mano lentamente, con el corazón latiendo desbocado. El gran felino no se movió. Permaneció inmóvil mientras los dedos de Mateo se acercaban a su cabeza. El pelaje era sorprendentemente suave, pero debajo de él sintió una corriente de poder, una vibración que recorrió su brazo y se instaló en su pecho. Al tocarlo, una avalancha de imágenes y sensaciones inundó su mente. Vio a través de los ojos del jaguar. Vio el bosque de noche, no como un lugar oscuro y amenazante, sino como un tapiz vibrante de vida. Sintió el poder en sus músculos, la emoción de la caza, la libertad de correr sin límites, bajo las estrellas. La conexión era total, innegable. Ya no eran dos seres separados, sino dos mitades de un mismo todo. Cuando retiró la mano, estaba jadeando, abrumado por la intensidad de la experiencia. Su abuela le había explicado que sus antepasados no eran brujos, sino guardianes, hombres y mujeres, que mantenían el equilibrio entre el mundo humano y el mundo natural, a través de su vínculo con un animal gemelo. Eran puentes, traductores, entre dos realidades, que hacía mucho tiempo habían dejado de hablar el mismo idioma. No es un poder para usar, Mateo, le había advertido. Es una responsabilidad para honrar. Eres parte del bosque ahora, y el bosque es parte de ti. Pero mantener un secreto tan grande en un pueblo pequeño era como intentar contener el agua en un cesto. La gente empezó a notar los cambios en Mateo. En sus ojos parecían más brillantes, su caminar más sigiloso y seguro. Se movía con una gracia que no era del todo humana. Los perros del pueblo, que antes lo saludaban moviendo la cola, ahora
Le ladraban con el pelo erizado, reconociendo al depredador que dormía bajo su piel. Empezaron los susurros. Primero fueron murmullos curiosos, luego se convirtieron en acusaciones veladas. La palabra nahual comenzó a flotar en el aire, cargada de superstición y miedo. El punto de quiebre llegó durante la fiesta del santo patrono. Una niña pequeña, la hija del alcalde, se había alejado de la plaza y se había perdido en la parte más densa del monte. La noche cayó y el pánico se apoderó del pueblo. Grupos de hombres con linternas y machetes se organizaron para buscarla, pero el bosque era traicionero y oscuro. Mateo sabía que no tenían ninguna posibilidad de encontrarla, pero él sí encerró los ojos y llamó a Sombra, no con la voz, sino con su mente, con su sangre. Sintió la respuesta inmediata, una punzada de reconocimiento en su interior. Sin decir una palabra a nadie, se escabulló de la multitud y corrió hacia el bosque. Pero ya no corría como un muchacho asustado. Corría con la velocidad y la certeza de un depredador. Sus pies apenas tocaban el suelo, sus sentidos guiándolo a través de la oscuridad, como si fuera pleno día. Encontró a la niña acurrucada al pie de un árbol gigante, llorando de frío y miedo. La tomó en sus brazos para calmarla. Tranquila, ya estoy aquí, le dijo. Pero cuando levantó la vista, vio las luces de las linternas acercándose. Varios hombres del pueblo, liderados por el alcalde, lo rodearon. En el pánico y la confusión, no vieron a un joven héroe, vieron a Mateo, el muchacho extraño, solo en el bosque oscuro, con la niña desaparecida. Y detrás de él, emergiendo de las sombras para protegerlo, apareció Sombra. El jaguar se interpuso entre Mateo y los hombres, lanzando un gruñido bajo y amenazante, que heló la sangre de todos. Los gritos de nahual y brujo estallaron en la noche. El alcalde, con el rostro descompuesto por el terror, levantó su escopeta. La abuela de Mateo, que había seguido a la partida de búsqueda, apareció en el claro. No, gritó, interponiéndose entre el arma y su nieto. No entienden. Él la salvó. Pero el miedo es ciego y sordo. Para ellos, la prueba estaba ahí, el muchacho, la bestia y la magia oscura que los unía. Mateo miró los rostros aterrorizados de las personas con las que había crecido. Vio el miedo, el odio nacido de la ignorancia, y entendió las palabras de su abuela. Ya no había lugar para él en ese mundo que había olvidado sus propias raíces. Miró a Sombra, y en los ojos del jaguar vio un reflejo de su propio destino, un camino solitario, un exilio en las tierras salvajes, que ahora eran su único y verdadero hogar. Tomando la mano de su abuela por última vez, le dio un beso en la frente, una despedida silenciosa. Luego, sin mirar atrás, se giró y se adentró en la oscuridad del bosque, con su gemelo a su lado, convirtiéndose en una leyenda, un susurro en el viento, un guardián perdido para un mundo que ya no merecía su protección. La diferencia entre un guardián y un brujo, al final, solo existía en la mente de aquellos que habían elegido olvidar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustan los relatos que exploran la magia oculta en nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Déjanos un comentario contándonos qué harías si descubrieras un secreto como el de Mateo. Nos vemos en la próxima aventura.